Para comenzar con esta sesión 2, desafíos y tareas pendientes del Mercosur a la luz de los cambios en el contexto interno y externo, la nueva agenda. Le damos la bienvenida al señor Ricardo Carchiofi, director del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo. Señor Sergio Abreu, presidente del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales. Señor Félix Fernández Estigarribia, exsecretario general de la ALADI. Señor Regis Arslanian, embajador representante permanente del Brasil ante la ALADI y el Mercosur. Señor José Luis Machinea, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. Creo que las presentaciones no son necesarias, ya aquí nos han indicado quienes comparten la mesa de este segundo panel. Yo diría que además de los nombres y las posiciones actuales, todas estas personas han tenido una trayectoria destacadísima, además han sido actores que han intervenido en el propio proceso Mercosur en distintas calidades, responsabilidades y funciones. El tema de este segundo panel es esencialmente mirar los desafíos. Parte de esta preocupación fue ventilada en la discusión anterior, que no solo se limitó a hacer el balance y la historia, sino que se adentró en dónde estábamos hoy. Pero esencialmente la mesa tiene que mirar hacia adelante, identificando concretamente estos desafíos, si son problemas de agenda corta, agenda larga, de desnaturalización de los propósitos del tratado llevándolo a otro terreno, cómo se puede focalizar la agenda, si hay planes B o no planes B, etcétera. Entonces, yo les voy a dejar la palabra en el orden en que está previsto en la agenda, con la aclaración, y acá me le dicen los organizadores, que el propósito es cerrar la reunión en 1 hora más. O sea que si somos equitativos, ustedes tendrían, y por eso mismo tendrían unos 20 minutos máximo, yo diría apuntemos a 18 minutos, yo les voy a avisar. Y intervengan en el orden en que están acá en el papel. Primero, Sergio Abreu, presidente del Consejo Uruguayo de Relaciones Internacionales del Uruguay, actual senador de la República y, por cierto, como ustedes conocen, exministro de Relaciones Exteriores y exministro de Industria y Minería del Uruguay. Adelante, Sergio. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un gusto compartir el panel no solo con amigos de alto nivel intelectual, sino amigos personales de hace mucho tiempo. Así que aquí, para volver a la frase del principio, esta terapia de grupo va a ser algo muy positivo. Y yo pensaba cómo encarar una visión de la integración del Mercosur hacia adelante sin entrar en un ejercicio de voluntarismo inocuo. Es decir, ¿cómo bajamos el tema? ¿Cómo lo concretamos? Es cierto que tenemos que dar un paso hacia adelante, pero lo que no nos vaya a suceder, como aquella famosa frase de un viejo militar uruguayo, hemos encontrado el país al borde del abismo, vamos a dar un paso hacia adelante. Vamos a tratar de que ese paso hacia adelante precisamente no sea después del borde del abismo. Y yo diría, porque puedo contar mi historia, miren que a veces la historia va más allá de la teoría, de cómo fue el Mercosur, qué ideas políticas funcionaron, la discusión de los aspectos políticos o comerciales, qué contenido tiene conceptualmente, y yo diría que se puede discutir todo esto, pero todo proyecto de integración es un proyecto estratégico, político, no ideológico, pero sí político, que está más allá de determinadas visiones de gobiernos, que tiene que manejar un esquema de ruta más o menos predecible. Es una sociedad competitiva, vamos todo el brazo, con el riesgo de que cada uno pueda perder su brazo. Así que, por tanto, tenemos que ir viendo cómo nos vamos ajustando. No existe aquello de que acumulamos objetivos comunes, porque a la hora de discutir mercados, ustedes lo ven, la primera presión que se realiza en el ámbito nacional son los productores, los empresarios que
se quejan de alguna manera de su falta de competitividad o de competencia por determinadas conductas comerciales o por falta de definición de los gobiernos. Yo decía a José Luis Machinea hoy a la mañana, ahora estamos, yo recuerdo que el Mercosur fue el gran digestivo, voy a hacer el chivo, el uvasal que tomó el Mercosur, los países del Mercosur, para digerir la apertura. Si la apertura se hubiera impulsado en forma unilateral, ya tenía en aquel tiempo resistencias muy grandes del sector industrial uruguayo en particular. Es decir, lo que se bajaron de aranceles que habrían de 50, 60, 70 hasta el 100%, un promedio hoy, más allá de algunos temas, de un 14, 15, que es un paso muy importante. Es decir, la apertura no es el resultado de una expresión ideológica, la apertura es el reconocimiento de una realidad. Y esa realidad supone que cada una de las economías involucradas ajusten sus estrategias, reconviertan de forma tal de poder competir abiertamente, entre otras cosas, en su propio mercado. Es decir, la protección, que sí puede ser un tema transitorio, sin reconversión es pobreza asegurada. Eso está claro. El que quiera protegerse su sector industrial o el sector productivo simplemente por el hecho de cerrar el mercado en esas condiciones, su pobreza se asegura porque la marcha de la tecnología y de las nuevas variables van a pasar por encima hasta de esos buenos propósitos que no necesariamente son negativos, pero sí tienen que ser realistas. El Mercosur, cuando se inicia en un escenario distinto. El GATT no había cerrado su ronda. La nueva agenda multilateral que tenía la propiedad intelectual, los servicios, el sector agrícola por primera vez, los aspectos industriales, estaban todavía en discusión y no se sabía si realmente se iba a derivar en una nueva organización multilateral. Y entre otras cosas por el famoso artículo 24 que permitía que los acuerdos regionales no extendieran sus beneficios a la clase de nación más favorecida. Bueno, todo eso no estaba en aquel momento. La China no estaba en la OMC. Todavía no estaba. Me acuerdo que el canciller chino decía, no, me gustaría ingresar en el OMC, el GATT, nosotros nos tocaba la presidencia de la ronda Uruguay, y a veces me decía en broma, ¿y cuántos son ustedes? Y somos 1.200 millones, y ustedes somos 3, y me decía, 3,5, ¿en qué apartamento viven? Me decía, ¿no? Entonces, para que ustedes vean lo que es el mercado, pero también lo que son las visiones inversamente proporcionales a veces de las posibilidades de un país y su presencia en el ámbito internacional. Entonces, claro, no estaba el OMC todavía, estábamos inclusive pasando de una metodología, esto es muy importante técnicamente, sobre todo a los estudiantes, yo los trato de que reflexionen. El primer acercamiento argentino-brasileño, los 23 protocolos, son de carácter intraindustrial. Es decir, son de complementación productiva. Es decir, ya es una visión que hoy vuelve a tener cierta vigencia, pero en aquel momento fueron sustituidos después por el mercado, el proyecto de mercado, de acceso a mercado, que era obviamente un programa de liberación comercial que terminaba en una zona de libre comercio en 1994 y con la visión de la Unión Aduanera. Y eso era un tema muy, muy difícil de discutir, pero como los 4 habían tomado el digestivo, fueron los 4 abriendo sus mercados en forma progresiva, lineal y automática, con las excepciones que incluso el Uruguay tenía las excepciones más grandes de todas, 960, recuerdo, por aquel argumento de que la protección debería permanecer en forma transitoria hasta que se pudiera de alguna forma ingresar en la competencia sin establecer. Solo 2 sectores quedaron, como ustedes saben, y están todavía, ahora vamos a ver, fuera del régimen de apertura y de acceso a mercado automático, el sector azúcar y el sector automotor, que todavía en aquel momento estaban bajo el comercio administrado y hoy siguen, aunque ya no están tan solos, porque ese es el gran tema. Es decir, en la metodología del tiempo va pasando, la apertura se produce, hay un comercio altísimo, importantísimo. En 1998 llegábamos a niveles muy importantes, 48, 49% del Mercosur. Yo recuerdo que fuimos un día a la Unión Europea y estaba Celso Amorín,
Guido Di Tella, mi querido ex canciller Ramírez Bedner, y entonces le preguntan un día, yo siempre cuento a Guido Di Tella, que tenía esa característica envidiable, y además lo digo amablemente, de tener esa típica inflación de autoestima porteña. Y entonces le dice, yo le dice Jacques Delors, ¿y cómo va el Mercosur? El Mercosur va espectacular. Ojalá los europeos hubieran demorado mucho menos o el tiempo que demoramos nosotros para llegar a los que llegamos. Bueno, entonces la segunda pregunta, Celso Amorín, que también es otra versión en portugués de esa, y le dicen, y ministro, ¿y qué opina de Chile? Dice, Chile, Celso fue, como ustedes saben, director del cine brasileño hace muchos años. Dice, sí, a Chile le va a pasar lo mismo que nos pasaba a nosotros cuando íbamos al cine y éramos chicos. Pero miren que esto es absolutamente textual. Y entonces dice, ¿qué le pasaba? Dice, no, íbamos al cine, veíamos la película, nos enamorábamos de la rubia de la película, terminaba el cine y nos casábamos con la vecina. Claro, ni sucedió lo que Guido establecía como que había sido ya un hecho irreversible, y bueno, Chile no solo se casó con la rubia, sino que además vendió el cine y todo, además, la vecina. Bueno, pero aparte de todo eso, digo para que ustedes vean las distintas realidades que se van jugando, ¿no? Entonces llega después el gran tema de la unión aduanera, y este es el gran tema, si somos unión aduanera o no somos, si vamos a tener políticas comerciales comunes o no. Y ahora sí tenemos que agregar otros temas, que es la agenda del GATT o OMC, pero tenemos otro gran problema, que hasta que no termine Doha no vamos a tener las reglas de juego claras para la inserción externa, para la negociación, y vamos a seguir trabajando en estos temas, mostrando, entre otras cosas, algunas discrepancias en materia de negociación común que han sido claramente manifestadas. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el proceso de integración que vamos a impulsar? ¿Qué es lo que se ha agregado ahora? Se ha agregado otro tema que es parte de la modernidad, que son los servicios, o mejor dicho, a la agenda IRSA, que es energía, comunicaciones y transporte, que es una agenda sudamericana, se le incorpora parte al Mercosur por esta modernidad de decir, bueno, ¿cómo planteamos un Mercosur que tenga la inclusión de temas que no estaban exclusivamente manejados porque era de comercio de bienes casi exclusivamente en muchos de los aspectos de la desgravación? El tema de la coordinación macroeconómica yo creo que va a ser muy difícil. Eso es otro tema que tenemos que reconocer. Yo recuerdo que el ministro Malán llegó un día acá y dijo, nosotros no vamos a devaluar, y como yo digo, yo bromeo, dijo, no vamos a devaluar, y juró sobre la Biblia, pero nosotros no sabíamos que era agnóstico. Y entonces, porque nadie además anuncia una devaluación. Entonces, y esa devaluación tuvo un impacto muy fuerte, como lo que puede tener hoy la relación de tipo de cambio entre Uruguay y Brasil, que está más o menos nivelada, pero el atraso cambiario que se argumenta respecto de la región y fuera de la región, en el caso del Uruguay, es de arriba de un 20 y de un 30%. Es decir, que si el tipo de cambio no se maneja con cierta prevención o predicción, lo que puede repercutir sobre que la creación de comercio que se da en el acceso al mercado se desvirtúe por desviación de comercio por tipo de cambio. Y este es un tema. Entonces, yo diría, la dificultad que tenemos, y voy ahora, es cómo administramos la metodología actual. ¿Cuál es la metodología actual? La de los hechos, no la de la teoría. Comercio administrado. Es decir, Argentina plantea un tema y dice, bueno, yo voy a hacer un modelo de sustitución de importaciones. Muy bien. Brasil dice, yo era sustitución de importaciones, pero ahora soy exportador, avanzo sobre el mercado, tengo cadenas de producción y por tanto soy más aperturista que los argentinos. Viene el Uruguay y dice, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Entonces ustedes imaginan que, como dice el ser uruguayo, no es una condición, es una profesión. Entonces uno dice, bueno, ¿para dónde agarramos? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es nuestro modelo de integración, de acceso al mercado? Paraguay, que ingresa al Mercosur a instancias de una visión
mucho más de integración física y geopolítica, planteada en aquel momento por los que estábamos en ese tema, por variadísimas razones que José Félix sabe más que nosotros o que yo en este tema. Entonces, hoy el tema es, bueno, las licencias de importación, la visión industrial, la protección, la administración unilateral, ya no bilateral, unilateral del comercio. ¿Se puede solucionar o no se puede solucionar? ¿Es parte de una afección pasajera o es parte de una metodología permanente? Y entonces ahora ingresamos entramos en los cupos, o no. El Uruguay tuvo PEC y CAUCE, como ustedes recordarán, hace muchísimos años, y tuvo resultados relativamente seguros porque en esos cupos, y ahora hay cupos pero más disimulados, pero empiezan a existir un comercio administrado que yo quiero analizar, no quiero criticar, analizar, a ver cómo es que nosotros podemos manejar este tema. Y entre otras cosas, pues cambiaron las líneas. Es decir, el 40% de la faena uruguaya está en manos de frigoríficos brasileños. El arroz, inversiones brasileñas. La cebada, inversiones brasileñas. Los bancos, inversiones brasileñas. Es decir, los bancos, algunos de ellos sí. La energía también. ¿Es malo? No, no es malo. Es malo si nosotros no sabemos qué es lo que queremos. Es bueno si sabemos insertarlo dentro de una estrategia. Y eso es lo que tiene que hacer cada país. Estos temas son proyectos estratégicos de visión, unilaterales en el sentido de intransferibles. Porque las dos cosas que yo sigo sosteniendo y que lo he vivido en esta experiencia, larga experiencia ya, es primero, la geografía es la madre de la historia. Así que mudarnos, aquí no nos vamos a poder mudar. Más allá de las teorías económicas sobre que la apertura, no. Solo queremos dragar el canal Martín García, que tenemos Nueva Palmira y queremos tener una carrera de exportación. Esa es la geografía. Y como la geografía es la madre de la historia, sobre esa geografía que es nuestra, de cada país en particular, tenemos que ver cómo se maneja esa estrategia. La segunda, que decía Gerardo Caetano, los países no tienen amigos, tienen intereses. Los países no acumulan por sublema. No sé si está claro. Es decir, por más afinidades que se tengan en algunos temas, cuando llega el interés nacional, bueno, es difícil de ir trasvasando lo que es a veces los problemas puntuales de una economía que limita al presidente o a los gobiernos más allá de las afinidades políticas e ideológicas que puede existir. Entonces, yo voy bajando al tema. Tenemos una unión aduanera perforada. Hay un doble arancel externo, sé que se van anunciando. Yo entiendo la posición paraguaya. Es decir, no es un tema fácil. Sobre todo porque la recaudación tributaria en materia de aduana es muy importante para un país que no tiene puerto. Entiendo cómo lo vamos a manejar. El 50% de las normas no están internalizadas. Es decir, no sabemos bien si son comunes o no. La solución de controversias tiene dificultades. Por decirlo en forma de presidente del CURI, no de senador. Tiene dificultades. Tenemos que darle mayor seguridad jurídica al tema. Hay que empezar, la seguridad jurídica es la gran garantía que tenemos, pero tenemos que saber qué queremos hacer. Y el modelo es, bueno, la metodología es de comercio administrado o de apertura. El arancel externo va a ser un elemento de la unión aduanera simplemente porque es suficiente, es necesario, pero no es suficiente, porque para tener unión aduanera hay que tener políticas comerciales comunes, coordinación, una cantidad de cosas que ustedes saben, mirado en la realidad, uno lo ve difícil. ¿Cuál es el tema que tenemos que solucionar? A mí me parece tres aspectos, y lo dejo para mi contribución al culto de este tema. Primero, el acceso a mercado. ¿Qué criterio de acceso a mercado vamos a manejar en el ámbito del Mercosur o fuera del Mercosur? El administrado, el cupo, la cuota, ¿en qué condiciones? En segundo lugar, ¿qué política de inversiones podemos tener que sea de alguna manera equivalente? Y que no se le cobre a un país el peaje de que una inversión que pudo ir a otro lado viene a este lado y entonces lo cerramos para un lado o para el otro. Y es un tema muy importante, sobre todo para un país como el nuestro, como el Uruguay, que necesita alguna visión industrial y de manera agregado, y que obviamente una inversión que quiera venir al Uruguay, lo primero que quiere preguntar es qué acceso al mercado tengo.